Esto es Cholusat Sur. Desde los estudios de Cholusat Sur, Canal 36, este es su programa Voces de un Diálogo con el periodista Alan Fiallos, tocando los temas más importantes del país que generan impacto. Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Y vamos a comenzar de inmediato con los temas de impacto, porque la corrupción no para en Honduras. Ha sido impactante lo que ha trascendido en las últimas horas con ese tema de Inves. Este funcionario, Marco Borán, tiene un serio problema. Mandó a un hotel 5 estrellas a unos empleados de Inves a pasar una cuarentena porque se fueron a meter a San Pedro. Más de 100,000 lempiras, por lo menos, que se habría gastado en estos empleados. El tema de las mascarillas, ahora es que no las recibieron las mascarillas, pero sí las pagaron. Es un festín lo que está generándose en medio de una pandemia de coronavirus. Para analizar el panorama que estamos viviendo, les repito, en medio del tema del coronavirus, estamos en comunicación con el exfiscal general del Estado, el abogado Ángel Edmundo Orellana, que nos da sus consideraciones en torno a esta temática. Abogado, mucho gusto saludarlo. Mucho gusto, Alan. Un placer saludarlo. ¿Cuáles son sus consideraciones en medio de esta pandemia que no solo es de coronavirus, sino también de corrupción? Bueno, para mí no es extraño. Hemos estado durante 10 años sometidos a una flagelación continua, sostenida, de corrupción extrema, como nunca en la historia de Honduras, la que hemos visto cómo se ha dilapidado, por un lado, se ha malversado los fondos públicos, y que no hubiera sido posible conocerlo, Alan, si no hubiese sido porque el binomio Masi y UFESIC lo lograron establecer y descubrir. Hoy que la Masi ha sido expulsada y que UFESIC murió, lo que tenemos es un oferco realmente muy limitada, en donde su máximo dirigente indudablemente que tiene siempre el mismo ánimo y el mismo entusiasmo y la misma decisión, pero muy limitado en recursos y muy limitado en personal. Así es que no podemos esperar gran cosa de las investigaciones que se realicen desde las entidades competentes, sobre todos los casos que se han mencionado. Ahora, al estar maniatado el Ministerio Público, entonces, ¿pasará esta pandemia de coronavirus, que también es una pandemia de corrupción, a formar parte de la lista oscura de corrupción en el país? Yo pienso igual. Y si no, si acaso el Ministerio Público llegase a avanzar decididamente en las investigaciones y a identificar responsables, tenga la seguridad que el Congreso Nacional va a emitir una ley eximiendo de responsabilidad a todos los involucrados, porque es su costumbre. Lo hizo en el pasado, lo hizo en el pasado remoto, en el pasado reciente, y lo sigue haciendo. De manera que no es extraño que lo seguiría haciendo en los próximos días. Ahora, ¿cuál sería entonces la alternativa para poder enfrentar una situación de esta naturaleza, donde el pueblo tiene hambre, donde el pueblo no tiene trabajo, no hay esperanza, no hay expectativas, y que en medio de esta pandemia se hablen de tantos millones de lempiras que se están robando? ¿Cuál sería la alternativa? ¿Cuál sería la ruta a seguir? Bueno, no son millones, son miles de millones. Es terrible. Más ese carnaval de millones que fueron aprobados en el Congreso Nacional, que supuestamente van a la emergencia, y esos préstamos que se han obtenido del Banco Centroamericano y de otros organismos,
realmente cuando termine la pandemia, Honduras va a quedar no solamente flagelada en su salud, sino también financieramente, además de económicamente. El déficit presupuestario va a ser gigantesco. Y creo que en esas condiciones el futuro de todos los hondureños es realmente muy, muy oscuro, muy incierto. ¿Cómo evalúa el papel que está jugando la oposición política? Evidentemente no solo MEL, sino también el Partido Liberal y las otras fuerzas políticas que deberían ser las llamadas a poner un alto o por lo menos denunciar esta terrible corrupción que estamos viviendo en tiempos de coronavirus. Y es que hay oposición, Ali. Yo no le veo esa oposición, desde hace tiempo desapareció. Lo que vemos es simplemente manifestaciones, dichos, declaraciones, pero nada concreto. En el Congreso Nacional la oposición está silenciada en cuanto a las acciones, pero les permiten gritar, les permiten hacer lo que quieran. Sin embargo, si usted ve, la oposición fue muy efectiva y paró el Congreso Nacional declarando una insurrección legislativa para participar en los organismos electorales. Y ahora que es de sobrevivencia nacional, la oposición no la vemos actuar con la misma intensidad, con la misma efectividad y con la misma voluntad. Muy bien, en medio de estos decretos que se aprobaron en el Congreso para mitigar el impacto del coronavirus, aprobando millones y miles de millones de lempiras, en medio de ese articulado, nosotros descubrimos por lo menos 3 artículos que facultan a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, a Conatel, para que pueda renovar los permisos de operación de Tigo y Claro. Y no solo eso, sino que también puedan explotar a su antojo todo el espectro radioeléctrico sin pagar $1 al Estado. ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo no desconozco eso que me dice usted, Alan, no puedo pronunciarme al respecto, pero lo que sí le puedo decir es que las comunicaciones vía celular, todos estos servicios de telecomunicaciones, son hoy por hoy el más redituable de todos los servicios que pueda dar a la comunidad una organización. Esos servicios que originariamente son del Estado, hoy están en manos de particulares. Y si usted ve, esta gente nunca ha perdido, ni cuando el golpe de Estado fueron los que más ganaron. Y hubo se filtró en su oportunidad, no sé si usted recuerda, Alain, un documento en el que se decía que algunas de estas compañías habían disfrutado de condonaciones de la ENE en su momento, y hablando de millones. Así es que a mí no me extrañaría que se repitiese esa actitud tan pródiga del Estado, del gobierno, hacia compañías tan poderosas económicamente como lo son las que usted señala. Muy bien. ¿Cómo evalúa el papel del fiscal general del Estado, del presidente de la Corte? Yo sobre el fiscal general quisiera no pronunciarme porque me comprende las generales de ley. No puedo dar una opinión objetiva por cuanto es la institución que yo formé. Pero en cuanto al Poder Judicial, puedo decirle que lo que hemos visto es que hay dos instancias claramente diferenciadas. Una, que son los tribunales anticorrupción, que han venido funcionando muy bien, con las acciones que ha presentado la UFESIC en su oportunidad. Y que usted ha visto cuán severos han sido en sus decisiones, porque se han apegado rigurosamente a la ley en esta materia de corrupción. En cambio vemos la instancia que corresponde a los tribunales ad hoc que integran los magistrados de la Corte Suprema de Justicia cada vez que llega un caso para su conocimiento, de acuerdo al procedimiento de los altos funcionarios del Estado. Y ahí vemos
que esos tribunales son totalmente indulgentes. Tratan de buscar la manera de cómo favorecer al imputado, y lo hacen algunas veces muy burdamente y otras muy inteligentemente. Pero esa diferenciación podemos verla nosotros en el Poder Judicial. Ahí lo que salva el Poder Judicial son los tribunales contra la corrupción. Pero el tribunal ad hoc integrado por la Corte Suprema, más bien eso es una vergüenza que la historia oportunamente lo va a tirar al cesto, a la basura. Muy bien, finalmente el escenario político, ¿cómo lo ve cuando ya se maneja la posibilidad abierta de que se suspendan o que se cancelen las elecciones primarias e internas de marzo del próximo año, y ya hay quienes están manejando en la agenda política que tampoco van a haber elecciones generales y que aquí podría darse una especie de continuidad al gobierno de Juan Orlando Hernández? ¿Qué opinión le merece? Es un riesgo real. Yo me temo que eso puede suceder, porque están dadas todas las condiciones para que se justifique desde la lógica del gobernante el mantenimiento en el poder, la continuidad. No hay duda de que ese es un riesgo real. Bueno, le agradezco mucho, abogado, muy amable por esta comunicación con el programa. Muchas gracias, Alan, a usted por confiarme a mí participar en su programa. Muy amable. Un abrazo, hasta luego, abogado. Igualmente, un abrazo. Pues. Bueno, hemos escuchado al abogado Ángel Edmundo Orellana, ex fiscal general del Estado, hablando con nosotros en relación a estos temas. Delicado el escenario y el panorama que estamos viviendo en el país, sumamente delicado. El tema de la corrupción, el tema de la impunidad, a todavía estas alturas. Hace una publicación Diario El Heraldo impactante hoy sobre este tema del Invest, de Marco Bográn. Bueno, pues que ya Rubí se quedó chiquito. Créame, yo estoy así como que Rubí por mucho menos está fuera del gobierno. Ahí ya están especulando que es que este Marco Bográn es sobrino de Arturo Corrales y que por el acuerdo político que hay entre Corrales y el gobierno es que no lo van a tocar de su cargo. Pero se está jugando mucho el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. Se está jugando mucho su imagen en esta pandemia de coronavirus. El presidente Juan Orlando Hernández sosteniendo a un funcionario de esta naturaleza. Y no solo a él. No solo a él. Estas personas que aparecen involucradas en estos escándalos van a tener que responder ante la autoridad. Debería ser lo pertinente. Pero ¿qué le pasa al Ministerio Público que no actúa de oficio? Dramático lo que está ocurriendo en el país. Vamos a cumplir con patrocinadores. Tenemos que ir a la pausa. Quédese con nosotros. Al retorno tenemos más reacciones, más opiniones, más comentarios en Voces de un Diálogo. Ya regresamos con Voces de un Diálogo. La entrega del espectro radioeléctrico Patrimonio Nacional de Honduras, puesto en bandeja de plata para las compañías celulares Tigo y Claro, es algo que a los entes investigadores del Estado les importa un comino. Al presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, esta millonaria concesión a Tigo y Claro le vale chancleta. Este informe ahorita solo contempla sobre datos de instituciones descentralizadas, centralizadas y alcaldía municipal. Estas concesiones para Tigo y Claro representan miles y miles de millones de dólares y a Transparencia Internacional también le pela. Honestamente, en medio de todo esto, yo no he tenido tiempo de ver estos detalles. Las millonarias concesiones a Tigo y Claro también les importan un bledo al Tribunal Superior de Cuentas. En época de emergencia, la ley, si gusta, páseme la ley, por favor, Ronnie. La ley establece que se suspenden los procedimientos de licitación. El movidón en la entrega de concesiones a las telefónicas Tigo y Claro no les importan a las autoridades que investigan corrupción en Honduras. Ellos están ocupados en la compra de mascarillas, alcohol, guantes, televisores
hipercoladoras. Estoy trabajando en lo del COVID, que es lo más principal ahorita en este momento, atender al ciudadano. No tengo el tiempo para hacerlo. En este momento yo estoy más concentrado en la parte de la que es la emergencia, la compra del COVID-19. Que el pueblo juzgue. Xholusat Sur lo denunció en el momento propicio. En nuestro 61 aniversario, Cooperativa 15 de septiembre sigue creciendo para usted. Lo invitamos a conocer nuestra nueva filial en Mall Premier Comayagüela, final del Boulevard del Norte, frente a la salida Olancho. Cooperativa 15 de septiembre, con toda una gran variedad de productos financieros exclusivamente para usted. Cooperativa 15 de septiembre, acérquese y sea parte del mejor cooperativismo en Honduras. Cooperativa 15 de septiembre, su independencia económica, ahora en Mall Premier Comayagüela. Que como líderes estamos llamados a generar certidumbre y esperanza en la crisis. Tranquilidad en estos momentos donde nuestra gente vive con miedo del virus, miedo de su futuro y el de sus familias. Ayudar desde esta trinchera legislativa a resolver los dos problemas más importantes que nos atañen como país. Salvar y cuidar vidas, salvar la economía, salvar empleos. Este pedido al Banco Central de Honduras: urge bajar el encaje legal para que la banca cuente con fondos frescos y estos lleguen hasta los empresarios que no tienen cómo pagar las planillas de abril, y así poder seguir sosteniendo los ingresos de alimentos de cientos de miles de hondureños. Que quede claro que lo que se apruebe hoy no es suficiente. Tenemos que hacer más y vamos a hacer más. Tengo fe de que Dios está con nosotros porque estamos unidos. Tengo la fe que pronto, después de la tormenta, volveremos a abrazarnos. Continuamos con Voces de un Diálogo. Continuamos en Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Y bueno, ya otro tema que está generando polémica. Hay algunos sectores que consideran que no debe entrar en vigencia el nuevo Código Penal porque no están las condiciones, porque no están preparados los operadores de justicia, no se ha recibido la debida capacitación como para poder aplicar este tan polémico nuevo Código Penal. Uno de los abogados más destacados que litiga precisamente en los tribunales de justicia es el abogado Félix Antonio Ávila, a quien le consultamos de manera directa. Abogado, ¿debe entrar en vigencia o no debe entrar en vigencia este nuevo Código Penal? Mucho gusto saludarlo. La verdad es que no he escuchado en los últimos días mayores controversias en relación a la vigencia o la entrada en vigencia del nuevo Código Penal. Muy bien, en ese sentido sería oportuno. Si usted me diría quiénes son las voces de mayor controversia, claro, en contra. Claro. ¿Y a su criterio qué sería lo adecuado, lo ideal? Bueno, la realidad, vamos a entrar en la realidad de todo. Es que el código sí tuvo una discusión durante la preparación del código, su aprobación en el Congreso Nacional. Creo que la mayor controversia se produjo el año pasado cuando el código fue publicado y la ley ordenaba que entrara en vigencia el 10 de noviembre del año pasado, 2019. Está claro que el código es una herramienta que viene a ejercer, quiera sea o no, un control a la sociedad. Establece sanciones. A ninguna persona le interesará, por supuesto, que se establezcan sanciones si en determinado momento se ve comprometido en la comisión de un delito. De manera que si se le pregunta a la persona que se encarga de estafar, pues no le va a gustar la norma. Pero eso no es el punto, porque quiera sea o no, tendremos que tener siempre un código penal. Pero sí hubo amplia oposición por parte de un sector, y lo vamos a decir así, que es el sector empresarial, que al fin logró su cometido
y estaba claro de que su propósito principal, lo que le molestaba era que el código establecía por primera vez, como lo hacen muchos códigos penales en el mundo, establecía la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y obviamente vieron que se les podría afectar sus intereses ahí. Pero este gremio empresarial también se hacía eco de otras posibles modificaciones y acompañar a otros sectores como los periodistas y otras personas, pero una vez, y eso está claro, lo tengo yo entendido, que los empresarios fueron escuchados en el Congreso Nacional y la pretendida, y voy a decir así, necesaria responsabilidad penal de las personas jurídicas, ya eso fue sacado del código. No se ha publicado todavía el decreto de reforma antes de la entrada en vigencia, pero como usted ve, ya no es de interés de ese gremio que no entre en vigencia el código. Para ellos puede entrar en vigencia en cualquier momento. Tengo entendido también que el gremio al cual usted pertenece, creo que ya también ha sido satisfecho y creo que tampoco tendrán interés en que no entre en vigencia. Entonces, quedar bien con toda la población, con toda la sociedad, es difícil. El código para unos va a ser bueno, para otros no. Usted decía en su pregunta y su introducción que los motivos eran de que la sociedad no está preparada para el código. Bueno, la realidad es que la sociedad lo que es que recibe la herramienta y se acomoda y se acostumbra a ella. Los operadores jurídicos, jueces y magistrados, han tenido bastante tiempo, precisamente por eso el Congreso amplió a 6 meses más la entrada en vigencia, y yo tengo entendido que el código va a entrar en vigencia el 10 de mayo, porque eso es un tiempo más que suficiente para que la sociedad lo conozca. Que va a gustar a unos y a otros no, eso será una realidad, pero igual, el código que tenemos actualmente, mucha gente ni siquiera lo conoce, creen que es bueno. Mucha gente cree que este código es malo y ni siquiera tampoco lo conocen. Y no lo conocen porque no quieren, porque el código está publicado en miles de sitios web donde se puede ver. Y hoy día pues estamos en la era de la digitalización. Ok, otro de los elementos es que evidentemente yo tengo que trasladarle los más que todo algunos de los cuestionamientos para que en base a su experiencia usted nos pueda dar su criterio. Por ejemplo, al parecer ya hay un malestar de algunos operadores de justicia también por lo que conlleva de primera mano, que es el tema de revisión de medidas para varios privados de libertad, y que eso vendría a congestionar. Pero es que eso no tiene nada que ver, Alan. La revisión de las medidas cautelares, ese es un tema diferente. Le aclaro, y usted, para que quede aclarado ante la sociedad, que la revisión de medidas cautelares no tiene nada que ver con el nuevo Código Penal. Un Código Penal es algo diferente al Código Procesal Penal. Lo que actualmente el Congreso, recién 3-4 días el Congreso aprobó, es una reforma necesaria al Código Procesal Penal para los efectos de que se pueda revisar la prisión preventiva a personas que están privadas de libertad, pero no debemos confundir un tema con otro, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Ahí no hay ningún malestar, es decir, no he oído yo tampoco malestar de operadores jurídicos. Es más, la Corte Suprema de Justicia opinó favorablemente por la reforma al Código Procesal Penal para que los jueces revisen las medidas cautelares, y está abajo de los jueces precisamente revisar las medidas cautelares en eso, pero eso no se lo digo con la absoluta certeza que no tiene nada que ver con el nuevo Código Penal. Correcto. Y bueno, y muchas gracias por la aclaración. Evidentemente estamos en un momento delicado, y sobre todo porque también hemos escuchado varias opiniones sobre este tema de la reforma al artículo 184 del actual código. Correcto, esa es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con el nuevo Código Penal. Y en ese sentido, aprovechando la pregunta, ¿cómo ve esta medida? Tomando en consideración que ya hay un privado de libertad con coronavirus, ya se murió. Necesaria en el contexto de una sociedad democrática. Piense usted, si usted estuviera privado de libertad por un delito y que el juez le dijera de que no le puede
dar ninguna medida distinta de la prisión preventiva y usted perfectamente le garantiza al sistema que usted puede ir al juicio cuando lo soliciten, entonces dígame por qué no puede ser, pero una ley que le impida eso, entonces es una ley arbitraria, contrario a los derechos y libertades fundamentales. Hoy lo que se está haciendo o lo que se hizo es precisamente que los jueces tengan la potestad, no porque un legislador se lo haya dicho hace 7 años a Alan, que cometió o que es sospechoso de un delito, él no tiene derecho a una medida que no sea prisión preventiva. Hoy día usted podrá ir donde un juez y le dirá que usted tiene arraigo, que usted no es peligroso para el proceso, y perfectamente podría imponerle una medida distinta a la prisión preventiva. Creo que así debemos ver las cosas. Sí, y ahí solo la duda natural de que bajo qué criterio se va a aplicar el mismo y que no se les vaya a colar a alguien que definitivamente no debería salir. No, pues los criterios están dados en la ley. Los jueces para eso son los jueces, ¿verdad? Si no confiamos en los jueces, entonces estamos mal. Es decir, la ley da los criterios, las bases, ¿verdad? Y que mira, yo pienso de que en esta cuestión hay que más o menos ser conocedor de estas cuestiones, porque cualquiera puede decir, ahora van a hacer lo que quieran. Sí. Lo que se les devuelve a los jueces es su independencia, su discrecionalidad legalizada, pero no es una arbitrariedad, que el juez diga, bueno, Alan, porque me parece buena gente, entonces a él merece medidas distintas de prisión preventiva, o me cae mal, y por lo tanto se queda ahí. No son esos criterios, el juez tiene que razonar. La ley le obliga a establecer los razonamientos y por supuesto a quien solicite una revisión también está obligado a demostrar que tiene el arraigo o las otras condiciones que le hagan merecedor de una medida distinta. Ok, muchas gracias, abogado, por este tiempo, muy amable. Bueno, a la orden. El abogado Félix Antonio Ávila dándonos sus consideraciones en torno a este tema de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal. No ve ningún problema, suficiente tiempo como para poderse aplicar. En cuanto al tema de las capacitaciones para los operadores de justicia, han tenido suficiente tiempo para hacerlo, según el abogado Félix Antonio Ávila, así que no hay ningún problema y este mes de mayo va a entrar en vigencia el nuevo Código Penal. Muy bien, amigos televidentes, vamos a cumplir con patrocinadores, vamos a la pausa. Quédense con nosotros, al retorno tenemos más en Voces de un Diálogo. Ya regresamos con Voces de un Diálogo. La entrega del espectro radioeléctrico Patrimonio Nacional de Honduras, puesto en bandeja de plata para las compañías celulares Tigo y Claro, es algo que a los entes investigadores del Estado les importa un comino. Al presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, esta millonaria concesión a Tigo y Claro le vale chancleta. Este informe ahorita solo contempla sobre datos de instituciones descentralizadas, centralizadas y alcaldía municipal. Estas concesiones para Tigo y Claro representan miles y miles de millones de dólares y a Transparencia Internacional también le pela. Honestamente, en medio de todo esto, yo no he tenido tiempo de ver estos detalles. Las millonarias concesiones a Tigo y Claro también les importan un bledo al Tribunal Superior de Cuentas. En época de emergencia, la ley, si gusta páseme la ley por favor, Ronnie, la ley establece que se suspenden los procedimientos de licitación. El movidón en la entrega de concesiones a las telefónicas Tigo y Claro no les importan a las autoridades que investigan corrupción en Honduras. Ellos están ocupados en la compra de mascarillas, alcohol, guantes, televisores
hipercoladoras. Estoy trabajando en lo del COVID, que es lo más principal ahorita en este momento, atender al ciudadano. No tengo el tiempo para hacerlo. En este momento yo estoy más concentrado en la parte de la que es la emergencia, la compra del COVID-19. Que el pueblo juzgue. Cholusat Sur lo denunció en el momento propicio. La crisis del coronavirus está afectando a todas las empresas a nivel mundial. Honduras no es la excepción. Las grandes corporaciones sobrevivirán por sus recursos, pero ¿y las pequeñas y medianas empresas? ¿Podrán seguir con su actividad? ¿Qué medidas se pueden poner en marcha para evitar pérdidas irreparables? ¿Con qué recursos se puede contar para hacer frente a una crisis como esta? En Cooperativa Chorotega nos mantenemos en la búsqueda de alternativas y estrategias que ayuden a mitigar el impacto social y económico, cumpliendo con el principio de solidaridad, porque en esta difícil situación aflora el espíritu cooperativista, donde priva el bien común de mi comunidad. Cuando un grupo de personas se unen, pueden hacerle frente a sus necesidades y aspiraciones. Es por eso que en Cooperativa Chorotega tienes una mano para seguir adelante. Que como líderes estamos llamados a generar certidumbre y esperanza en la crisis. Tranquilidad en estos momentos donde nuestra gente vive con miedo del virus, miedo de su futuro y el de su familia. Ayudar desde esta trinchera legislativa a resolver los dos problemas más importantes que nos atañen como país. Salvar y cuidar vidas, salvar la economía, salvar empleos. Este pedido al Banco Central de Honduras. Urge bajar el encaje legal para que la banca cuente con fondos frescos y estos lleguen hasta los empresarios que no tienen cómo pagar las planillas de abril y así poder seguir sosteniendo los ingresos de alimentos de cientos de miles de hondureños. Que quede claro que lo que se apruebe hoy no es suficiente. Tenemos que hacer más y vamos a hacer más. Tengo fe de que Dios está con nosotros porque estamos unidos. Tengo la fe que pronto después de la tormenta volveremos a abrazarnos. Hoy, cada remesa que recibes es más valiosa que nunca. Si tienes una cuenta de ahorro en Banco Atlántida, dile a tus familiares en Estados Unidos, España, Canadá o cualquier parte del mundo que te depositen la remesa directamente a tu cuenta de ahorro y de inmediato dispones de tu dinero a través de tu tarjeta de débito para retirar efectivo en un ATM o multi-ATM. Y también puedes hacerlo muy cerca de tu casa en un agente Atlántida y realizar las compras que necesites en cualquier comercio. Si no tienes una cuenta de ahorro, ábrela hoy. Desde tu celular, descarga Atlántida Móvil y selecciona la opción Quiero ser cliente. Al completar el proceso, recibirás un correo con tu número de cuenta y puedes compartirlo con tu familiar en el extranjero. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Para cortar la cadena epidemiológica del COVID-19, lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. Para realizar las compras en el supermercado u otros trámites indispensables, que solo una persona sea la designada para hacerlo. Desinfecte la carreta del supermercado antes de usarla. Haga lo mismo con las tarjetas de pago, antes y después de usarlas. Lleve la menor cantidad de accesorios, aritos, anillos, pulseras. Use su pelo recogido. Desinfecte el timón de su carro. Rocíe desinfectante en aerosol a los asientos del carro. Para reingresar a la casa, siga estos consejos. Prepare un espacio con cloro diluido en agua, desinfectante en aerosol, papel toalla y una bolsa plástica. En esta, guarde las llaves, relojes, billetera y todos los objetos pequeños. Rocíe su celular con la mezcla de cloro y agua y séquelo con el papel toalla. Deje sus zapatos en una toalla o trapo húmedo con cloro y use otro calzado. Rocíe el calzado con desinfectante en aerosol y haga lo mismo con las bolsas del súper. Después de hacer esto, entre a su casa y vaya al baño más cercano a lavarse las manos. La ropa que usó afuera la puede lavar inmediatamente y después a bañarse.
Cuando termine, puede entrar en contacto con sus mascotas, personas y otras superficies de la casa. Las frutas y verduras, déjelas en agua con un poquito de cloro y después las guarda en su refrigerador. Desinfecte los llavines de las puertas, de la refri, llaves, controles y todos los objetos que estén en contacto con sus manos constantemente. No comparta bebidas ni comidas con nadie. Estas medidas nos van a ayudar a cortar esta cadena epidemiológica. Pero recuerde, lo mejor que usted puede hacer es quedarse en casa. Continuamos con Voces de un Diálogo. Muy bien, seguimos, señoras y señores, en Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Ya escuchamos al exfiscal general del Estado, Ángel Edmundo Orellana, tema corrupción, cómo desde el Poder Judicial también va a entrar en vigencia el nuevo Código Penal, abogado Félix Antonio Ávila, y ahora un rubro que también está siendo afectado con este tema de los cuestionamientos sobre el manejo de recursos, y es el sector café. El sector café está siendo severamente golpeado por malas decisiones, en este caso específico el ICAFE, que maneja Francisco Ordóñez. Para este propósito estamos en comunicación con don Mario o con don Tomás Ramírez, me indica la producción, Tomás Ramírez, el buen amigo, quien nos da a conocer detalles de lo que están viviendo los cafetaleros tierra adentro, que no han recibido el apoyo. Ya están anunciando ahí que les van a mandar una bolsita de comida y nada más. Imagínense ustedes, con tantos millones de dólares en el ICAFE que maneja Francisco Ordóñez. Lo escuchamos, don Tomás Ramírez. Como productores independientes, usted ha sabido, y el pueblo en general que nos ha seguido, ha sabido que nosotros hemos hecho una lucha desde el 2013, donde hemos peleado, donde peleamos los atropellos, el robo, las retenciones que nos hacía el ICAFE, o nos hace y nos sigue haciendo el ICAFE. En aquel entonces, don Asterio Reyes, que hoy, por cierto, ya no está en la presidencia del ICAFE, pero sigue viviendo, como tenemos a Dagoberto Suazo, como tenemos a los de la Anacafé y a los de Uniocop. Pues como usted lo dice, es una gran pregunta, y gracias. Y como vocero de los productores a nivel nacional, que nos hemos echado esta lucha encima, no porque queramos hacerlo, Alan, sino porque realmente hemos vivido como los botas diules nos han llamado, como los borregos, como los burros del trabajo que han tenido ellos, que solo esperando la plata del productor. El ICAFE fue una institución que nació para protección del productor, pero al transcurso del tiempo se transformó no en una protección al productor, sino en una institución que se roba los sacrificios que hace cada productor en las fincas de café. Y como se lo mencioné, Asterio Reyes estuvo ahí, que quedó millonario el señor. Y eso se lo dije y lo hemos dicho, y no nos vamos a cansar de decirlo, que sí nos robaron, que sí hay corrupción, que sí hubo corrupción, y sigue habiendo corrupción. ¿Cómo puede ser hoy que haya venido don Francisco Ordóñez, presidente del ICAFE, y que tenga las mismas directrices que tuvo Asterio Reyes, o que dio Asterio Reyes, de robarle al productor, porque este es un robo? ¿Cómo puede ser que ahorita nos están reteniendo 13.25 y ahí va para el gobierno? El gobierno ha sido responsable, las autoridades irresponsables con los productores, que solo han habido promesas y nunca las han cumplido. Y lo vamos a mencionar, si usted me da la oportunidad de mencionarlo, Alan. Claro. Al principio ilusionaron al productor con 2.000 millones de lempiras. Eso está ahí. De ahí viene el gobierno, dice 4.000 millones. Eran 6.000 millones. De ahí vienen y dicen después que hacen otro préstamo, 200 lempiras por quintal a cada productor.
que fue una farsa. También el gobierno es una farsa para los productores de café. ¿Por qué no derogan los 1325 y asunto arreglado? Ahorita en esta epidemia, como usted lo menciona, son casi 4.000 millones que administra el ICAFE a través de cada sacrificio de cada productor que lo hace en cada montaña. 4.000 millones. No crea usted que es poquito dinero. No digamos por tantos años. Eso está administrando Francisco Ordóñez. ¿Qué solución le ha dado a los productores en este momento? No ha salido a respaldar a los productores. Los productores no somos uno, no somos dos, no somos tres. Somos miles de productores. Pero ellos tienen ciertos productores que los siguen para acomodarse, porque a través de eso drenan la corrupción de la plata que tenemos los productores, o que nos roban o nos retienen. Esa es una realidad, no la podemos negar. Y el que calla, otorga. Nosotros los productores independientes no lo vamos a callar. Yo le voy a decir a Dagoberto Suazo, ¿cuántos años Dagoberto Suazo ha vivido de los productores de café? Ahora está Jorge Lanza, ¿cuántos años ha vivido? También están los de Uniocop, también están los de Aprocafé, que sigue Estéreo Reyes ahí de ese dinero sacándonos a nosotros y que no han sido devueltos. Ahorita, después de esta epidemia, de todas las retenciones, los productores no han podido ni siquiera meter las facturas, y no han dicho vamos a darle el dinero a los productores por esta epidemia. Todo lo que hace el ICAFE es una demagogia, es una mentira. Eso no lo podemos ocultar, Alan, y el pueblo en general. Aquí vemos un grupo de productores que estamos dispuestos a todo, porque a nosotros sí nos cuesta ese dinero. Hemos metido firmas al Congreso Nacional, nos han devuelto esas firmas. Hemos denunciado en el Ministerio Público, Alan. Hemos denunciado en el CNA, Alan. Hemos denunciado cuando la marcha, también lo denunciamos. Hemos ido a todos los entes, y el único ente que nos falta ahorita para ir es la Corte Suprema de Justicia. Porque eso es de esos artículos que aprobaron el Congreso para robarle legalmente a los productores, según ellos. Lo hicieron que el ICAFE fuera una institución privada. No, ¿cómo puede ser una institución privada cuando utilizan, administran y hacen corrupción con los dineros públicos de los productores de café? ¿Qué se le llama eso? Eso no puede seguir siguiendo así. Don Francisco Ordóñez nos dejó a nosotros en una reunión porque le dije las verdades. Paró la reunión y mejor se fue. Como un cobarde se fue esa vez de esa reunión. Se lo digo aquí, Alan, porque tengo bastantes productores de café. Y yo no temo. ¿Sabe por qué no temo? Porque a mí me cuesta. A muchos productores nos cuesta. Y debemos de ser, y productores independientes somos solidarios a la lucha, al sacrificio, que nunca nos han tomado en cuenta. Y no necesitamos que nos regalen. Lo que queremos es que no nos sigan robando y que no hagan fiesta con la plata de los productores. Porque cualquier día, en cualquier administración que se cambie, productor independiente no va a dejar de luchar. Productor independiente va a seguir. ¿Para qué? Se escuche la voz, Alan. No es posible que el gobierno de Honduras, que la institución que nos representa y las leyes que nos podría representar, nos estén robando y nos estén reteniendo el dinero, más ahora con esta epidemia. Por eso, productores independientes, no creemos en préstamos, porque eso es una mentira. Y del dicho al hecho, como decimos nosotros, hay un gran trecho. Y usted sabe que es una voz popular que ha habido en los pueblos
de que prometen algo, pero no llega a beneficio de cada productor. Una ración de comida que le dan al productor le están robando 330 lempiras por quintal, Alan. Un solo quintal de café. Eso le está administrando a don Francisco Ordóñez y su comitiva o su gente al productor. Imagínense, un productor produce 100 quintales, ¿cuánta plata es? No es posible que a un productor que produce 10 quintales de café le estén quitando 3.300 lempiras, oiga bien, que es lo mínimo, y le vayan a salir con una ración porque es una ración de comida como la que mencionan que va a ser este Francisco Ordóñez, que nos ve como mendigos, como los peores, a un valor de 500 lempiras. Eso no es digno de lo que está haciendo este señor. Así que este señor lo que tiene que hacer es decir, yo no puedo con esta presidencia del café, porque aquí hay muchos productores que tienen dignidad, pero esta gente dignidad es la que menos tiene, porque quieren manejar y seguirle robando a los productores de café. Ok, bueno, muchas gracias, don Tomás, y ahí está su denuncia, y solidarios con ustedes los productores independientes, don Tomás. Gracias, Alan, y aquí estamos pendientes, y cuando algún día que me quiera tener, ya sabes, estoy a su disposición. El problema ahorita de que yo no tengo señal, y cuando no tenga señal, Alan, yo le voy a regresar la llamada, me mando un mensajito, o si veo la señal, yo le regreso, porque tenemos que ser así, pero a veces paso en mi finca, paso trabajando, porque nosotros los productores tenemos que seguir trabajando, aquí no vamos a parar. Muchas gracias, don Tomás Ramírez, presidente de la Asociación de Productores Independientes de Café, hablándonos sobre la situación difícil que están viviendo los productores, los trabajadores de las granjas, los trabajadores de las fincas, que hacen un enorme esfuerzo para poder subsistir en tiempos de coronavirus. Ha quedado mal Francisco Ordóñez, es lamentable, es vergonzoso, y se tienen que tomar las mejores medidas. Tiene que venir un cambio en el ICAFE, y eso es lo que se está proponiendo desde los productores que son los dueños del ICAFE. No la élite que está acostumbrada de todo este tiempo a traficar con el ICAFE. No, tienen que llegar los verdaderos productores, los que de verdad sacan el pecho por este rubro y que tienen que tomar el control del ICAFE. Vamos a cerrar aquí el programa. En nombre del ingeniero Bastian en el frente de la producción, Oscarito Luna está en el máster. Señoras y señores, yo soy Alan Fiallos. Con permiso. Este fue su programa Voces de un Diálogo con el periodista Alan Fiallos, tocando los temas más importantes del país que generan impacto. Cholusat Sur presentó Voces de un Diálogo.